para mí una satisfacción en este ciclo de conferencias organizado para conmemorar el 40 aniversario de la Facultad contar con Xosé Carlos Arias, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo. De él puedo comentar que es un referente para todos los que nos dedicamos a la política económica, cuenta con una larga trayectoria investigadora y docente y ha demostrado una gran intuición para identificar grandes temas con una perspectiva de futuro. En 1996 publica un libro titulado La formación de la política económica, en el que pone de manifiesto que las instituciones importan y que luego el transcurso del tiempo ha demostrado que en estos momentos es un tema prioritario en la agenda tras el libro que además en alguna clase hemos comentado, la Acemoglu y Robinson, de por qué fracasan los países, que sitúa la gobernanza como variable determinante para la prosperidad de los mismos. Más recientemente ha estado en primera línea explicando la crisis actual. La publicación del libro, conjuntamente con Antón Costas, La torre de la arrogancia, políticas y mercados después de la tormenta, publicado por Ariel, es un buen referente en este ámbito. Obviamente cuenta con otras muchas publicaciones que no voy a enumerar, pero sí que quiero decir que su presencia como articulista en distintos medios le ha servido para crear opinión y para advertir de los riesgos de la política de austeridad compulsiva y generalizada. El título de la conferencia de hoy, Política económica y riesgo de estancamiento, creo que no nos va a defraudar, que está en la misma línea atisbando el futuro, y solo me queda agradecer a Xosé Carlos su disponibilidad para venir a esta facultad cuando le reclamamos para distintos tipos de actividades y que haya hecho un hueco en su agenda para estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, pues muchas gracias a ti, querida Olga, por la amabilísima presentación. Gracias, decano, por la invitación. Me permite estar hoy aquí con todos vosotros en esta facultad, que, en fin, donde siempre me encuentro muy bien, en la ciudad donde siempre me encuentro estupendamente, ¿no? Enhorabuena por la efemérides, ¿no? 40 años ya está bastante bien, ¿no? Bueno, y yo paso directamente, porque creo que tenemos el tiempo bastante limitado, a presentar mi argumento, ¿no? El argumento con este título, Política económica y riesgo de estancamiento, un título, por cierto, que se me ha propuesto desde aquí, no tanto el título como el asunto. En realidad, lo que voy a tratar de incluir en este argumento es un conjunto de reflexiones, ¿no?, de por dónde me parece a mí que podemos, viendo cómo se ha configurado la realidad económica y la realidad político-económica de los últimos años y cómo estamos en este momento, pues qué podemos atisbar de por dónde va a ir, ¿no?, el escenario económico en relación con un par de parámetros, no podemos abarcarlo todo, y por dónde puede ir la idea de política económica en una perspectiva no de lo más inmediato, sino en una perspectiva que atienda un poco más hacia el medio o largo plazo. Pongamos una década o dos, ¿no? Esto lo hacemos desde una situación rara, como es esta en la que estamos. A lo mejor te apoyo él. En una situación en la que no es del todo fácil decir dónde estamos, ¿no? Estamos, desde luego ya no estamos en crisis tal y como hemos conocido, ¿no?, en los últimos 8 años, esta situación tan, digamos, lacerante en muchos aspectos, ¿no?, tan dura, tan intensa, tan extensa, ¿no? No estamos en crisis tal y como estábamos en el año 2012, pongamos, o 2013, pero como estamos en el año 2008 o el año 2009, pero estamos en la postcrisis, ¿no?, o estamos entrando en una especie de tierra de nadie.
En cualquier caso, lo que sí es verdad es que estamos en un proceso de reactivación, que es incompleta, que es desigual, que no se da igual en unos territorios, en unos países, en unas regiones del mundo que en otras, y que es insatisfactoria, y esto yo creo que todos los observadores están de acuerdo, que es insatisfactoria en muchos sentidos, ¿no? En muchas direcciones. Lo que pasa es que mi punto de vista, como decía hace un momento, no va a ser tanto el ver lo que puede ocurrir en estos próximos meses o los próximos 2 años, en los que, por cierto, no he dicho, es una reactivación, es importante señalarlo, es una reactivación en buena medida dopada, basada en el dopaje, esto lo sabemos todos, ¿no? En un dopaje que consiste en medidas extraordinarias que están aplicando los bancos centrales, que son los únicos actores político-económicos actuantes realmente, parece que estén adormecidos, pero los banqueros centrales no, ¿no? Todos los días agradecemos al señor Draghi lo que está haciendo, porque es prácticamente lo único que hay, pero lo que está haciendo es algo absolutamente inusual, medidas completamente... medidas que si al señor Draghi o a la señora Yellen, antes al señor Bernanke, le dicen el año... ¿qué digo yo? En el año 2006 le dicen a estos señores, oiga, usted va a estar haciendo esta política dentro de 10 años, sencillamente no se lo cree. No se lo cree. ¿Por qué? Porque son medidas completamente extraordinarias, completamente casi lo contrario de lo que durante mucho tiempo hemos dicho que tenían que ser las políticas monetarias y que son absolutamente imprescindibles, pero que tienen una fecha de caducidad, ¿no? Hay quien dice, por cierto, que estas políticas monetarias todavía tienen, ahora se está hablando de esto, que todavía tienen una vuelta o 2 vueltas todavía más, pero mucho más no pueden ir de esto, ¿no? En principio, la política extraordinaria, esta de compra masiva de bonos del Banco Central Europeo, debía vencer en septiembre de este año, se va a alargar un poco más, porque esto no acaba de arrancar, pero en todo caso el dopaje se va a acabar, porque se tiene que acabar, o sea, porque en la política económica y en la vida no puede estar uno permanentemente dopado, porque acaba como acaba, ¿no? Los efectos a largo plazo pueden ser muy duros. ¿No? Esta nueva normalidad de la que se habla, que es lo que nos interesa, la nueva normalidad, the new normal, es la expresión que ahora ya se ha introducido mucho, ¿no? ¿Esto qué es? Yendo más allá de una perspectiva inmediata, de corto plazo, ¿esto por dónde puede ir? Por cierto, el trasfondo de todo esto, es importante decirlo, el trasfondo de las cosas que yo voy a ir apuntando en los próximos minutos, es el de ¿cómo decirlo?, una muda de piel al menos, si no es una transformación más profunda de este sistema económico en el que vivimos y que llamamos capitalismo, ¿no? El capitalismo de hoy es muy distinto, el capitalismo de hoy desde luego, pero ya lo era el año 2007, del año 1980. Y un proceso de transformación delante de nuestros ojos y de nuestras narices que a veces no hemos sido muy conscientes de esto, pero ahora sí, ahora después de la crisis sí somos plenamente conscientes, ¿no? Porque es un sistema en el que se ha instalado la desigualdad de un modo muy importante, ¿no? Hoy la economía en el reparto de la renta y la riqueza es mucho más desigual de lo que era el año 80, porque en términos históricos la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo, ¿no? Si lo comparamos con lo ocurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo por un fenómeno fundamental que va a estar muy presente en los próximos minutos, en lo que yo voy a tratar de trasladaros, ¿no? Que es el sesgo ultrafinanciero que ha ido tomando esta economía, ¿no? Y este sistema económico en el que vivimos. El sesgo ultrafinanciero, ¿no? Porque los mercados financieros están ahora en todas partes. En realidad no haría falta, fijaros, ni que yo utilizara esta expresión de mercados financieros, con que dijera mercados, yo creo que ya todos me entendíais, ¿no? Y esto es bastante significativo. Cuando hablamos de los mercados, estamos hablando de los mercados financieros. Es esta figura, creo recordar, que se llama sinécdoque, de tomar, esta figura de la retórica, que significa tomar la parte por el todo. Tomar la parte por el todo. Ya no hace falta que digamos de qué estamos hablando cuando hablamos de los mercados, ¿no? Esto, de algún modo, recoge un hecho fundamental. Y es que entre 1980 y el año 2007, los mercados financieros se expansionaron de tal forma, aumentaron su peso sobre la marcha en general de la economía mundial, y sobre todo de las economías más desarrolladas, de un modo que les hizo cambiar de escala. En cálculos muy conservadores, reconocidos por
los organismos internacionales, yo creo que es bastante más que esto, pero en cálculos muy conservadores, el peso de los mercados, digamos, de los instrumentos de deuda, ¿no? De los instrumentos de los mercados financieros, ¿no? Con algún grado de internacionalización, se multiplicó al menos en cálculo conservador entre el 80 y el 2007 por 3,5. Esto es lo que significa, en términos relativos, ¿no? Esto significa ese cambio de escala al que me estoy refiriendo. Todo esto con una dinámica de transformación cualitativa absoluta, ¿no? Como a través de un proceso de innovación extraordinaria, basada en las nuevas tecnologías de la información, de desregulación masiva, asunto muy importante, y de apertura generalizada de la cuenta de capital, es decir, de internacionalización. De hecho, esto que llamamos, ¿no?, la globalización contemporánea, si ha llegado a su límite, si ha llegado hasta el extremo, en algunos aspectos en este, donde efectivamente los mercados financieros están internacionalizados, ¿no?, con mínimas restricciones, hasta un límite que no se ha alcanzado, por supuesto, en el mercado de bienes y mucho menos en los movimientos de personas, ¿no?, sigue habiendo vallas, etcétera, ¿no? Esto es un proceso de transformación radical, ¿no?, que ha llevado, por ejemplo, a esta situación de aceleración, ¿no? Los mercados financieros ya no saldan sus operaciones, hace algún tiempo se decía que tendían al segundo, luego hacia el microsegundo y ahora ya hacia el nanosegundo. Lo que sea el nanosegundo yo no sabría explicarlo, nada más que cómo se representa, 10 elevado a menos 9. Esto aparece, por cierto, de algún modo recogido, te voy a matar a lo mejor algo de lo que vas a decir tú, pero hay dos películas que lo recogen muy bien, una que me gusta a mí mucho que se llama Margin Call, sobre el momento de la crisis, el momento, la noche quizá, y otra muy reciente que se llama La Gran Apuesta, ¿no?, donde yo os recomiendo que la veáis para... Bueno, en fin, continúo, porque todavía no he empezado, y entonces me van a matar los organizadores, ¿no? O sea, yo voy a tratar de dos asuntos fundamentales. Uno es el riesgo de estancamiento, como dice tal, y otro donde vamos a entrar más un poco en la naturaleza de la política económica hasta donde dé el tiempo. Vale, me voy a extender en el primero y en el segundo, si queda incompleto, voy a tratar de cerrarlo de algún modo, pero me avisáis y yo no voy a tratar de darle demasiado el turre a nadie. En el primero sí me voy a detener un poco porque es básicamente lo que se me ha pedido desde aquí, ¿no? ¿Qué riesgo de estancamiento a medio largo plazo? Para esto hay algunas teorías que voy a tratar de exponer muy brevemente, algunas teorías que están teniendo un gran impacto en los últimos 2 años, es una cosa absolutamente reciente, ¿no?, que están teniendo un gran impacto y que todas alertan sobre, estas 3 teorías alertan, sobre todo la primera, la más conocida, alertan sobre la posibilidad de que efectivamente nos estemos internando la economía internacional en su conjunto y la economía, sobre todo la economía de los países desarrollados, que es de lo que yo voy a hablar ahora, y sobre todo la economía europea, que se está internando en una fase de estancamiento, teniendo por tal estancamiento con tasas de crecimiento muy pequeñas, ¿no?, para un periodo bastante largo, difícil de delimitar, pero ¿cuánto? 1 década, 2 décadas, tasas de crecimiento, desde luego, inferiores a lo que hemos conocido en todas nuestras vidas, ¿no? Estas teorías de la secular stagnation, de la recesión de balance, el superciclo financiero, ¿no?, apuntan bastante en esta dirección. El segundo tema que va a aparecer en mi intervención, es consecuencia de lo anterior, es que la política económica, sobre todo si efectivamente lo primero se consumara, ¿no?, pues se vería abocada a un contexto de complejidad mucho mayor también de lo que hemos conocido en el pasado, ¿no?, sobre todo en los 20 años anteriores a la crisis, ¿no?, sobre todo en relación con un problema específico, que es el problema de la interferencia, de las contradicciones, o, dicho en nuestros términos, muy la jerga de los profesores de política económica, de la política económica, los trade-offs entre objetivos, ¿no?, que es un asunto que ha estado siempre ahí, pero que hemos ido olvidando, ¿no?, que durante mucho tiempo no se ha tomado en consideración. Ahora, esto podría pasar al primer plano de un modo dramático. Un trade-off de objetivos es una cosa tan seria como lo siguiente. La sociedad tiene 2 objetivos, imaginemos, tiene el objetivo A y el objetivo B, los 2 son fundamentales, pero lo que
su cumplimiento, alcanzarlos es fundamental, la sociedad considera que es fundamental, pero todo lo que hagamos para alcanzar el objetivo A nos pone en dificultad, o ya en el caso más dramático, en imposibilidad, en una situación de imposibilidad de alcanzar el objetivo B, ¿no? Claro, esto inmediatamente implica una renuncia. O renuncias a A, o renuncias a B, o renuncias a partes de A, B, pero esto introduce un contexto de complejidad muy grande que no ocurre si tienes un objetivo, ¿vale? Los parámetros de la política son muy diferentes en esas dos situaciones, ¿no? Vamos con el primero. El asunto... Bueno, por cierto, esto aparece estos días publicado, lo que voy a contar a continuación, aparece estos días publicado en un capítulo en este libro. Simplemente es un trabajo hecho con mi querido colega de la Universidad de Barcelona, Antón Costas, ¿no? Aparece como capítulo y esto, debo decir, que forma parte de un trabajo más amplio que estamos haciendo y que espero que dé algún fruto bastante rápido después del verano, ¿no? Pero en todo caso, lo digo por si alguien, en fin, esto no le parece demasiado aburrido, demasiado estúpido lo que voy a contar a continuación, le llama la atención y lo quiere ver con algún detenimiento, pues aquí lo podrá ver. Es un libro que, por cierto, yo no he visto físicamente todavía, es un libro que está saliendo, está anunciado. ¿Lo has visto ya? Lo he visto ya. ¿Ah, sí? Pues yo no lo he visto físicamente todavía, pero lo he visto, en fin, me han dicho que salía y está ahí, ¿no? Capítulo no sé cuánto de este libro, capítulo cuarto. A ver, entonces la cuestión del estancamiento secular, ¿no? Y sobre todo voy a tratar de explicar esta noción de la secular stagnation, ¿no? Que propone por primera vez en muchísimos años un economista estrella norteamericano que se llama Larry Summers. Todos habéis oído hablar de él, ¿no? Este fue secretario de Estado, es uno de los economistas más influyentes del mundo. A finales de 2013, por tanto no hace tanto, ¿no? Publica un artículo, Larry Summers, en que dice que nos enfrentamos efectivamente a un escenario de estancamiento secular. Esto no es que se lo invente este señor, esto lo dijo, es interesante, creo yo, decirlo, un economista muy famoso de los años 30, en 1937, 1938, escribió que lo que venía desde 1938 en adelante para décadas, era una situación de estancamiento secular que se parece bastante al concepto de Summers de ahora, Alvin Hansen, ¿no? Y digo que debo decirlo porque evidentemente no se cumplió. O sea, aquello de Alvin Hansen del estancamiento secular en el 38 no se cumplió. Bueno, de verdad que vinieron circunstancias extraordinarias, la guerra mundial que lo cambió todo lo que se quiera, pero no se cumplió. Poco a poco, en los años 50 yo creo que había bastante literatura todavía sobre esta noción, se olvida prácticamente totalmente. Yo no había oído hablar del estancamiento secular en mi vida, debo decir, yo no había oído hablar en mi vida. No sé si Pepita anda por aquí, ella sí sabe, ella efectivamente esto, cuando ella estudió se hablaba de estas cosas, pero esto desapareció totalmente. A finales del 2013, Summers utiliza por primera vez esta noción y a partir de ese momento no os podéis imaginar la ingente literatura que hay en 2 años, yo ya me he perdido un poco sobre ella, ¿no? Porque hay una ingente literatura. El problema es que cuando se utiliza esta expresión de estancamiento secular, por cierto, no es un estancamiento para un siglo, o sea, tal y como lo define Summers, técnicamente sería esta situación. Una situación en la que los tipos de interés han de ser permanentemente negativos durante un periodo largo o muy largo, permanentemente negativos para favorecer un ajuste entre ahorro e inversión que permita alguna creación de empleo. O sea, tipos de interés negativos durante un periodo muy largo para permitir algún crecimiento del producto y alguna creación de empleo. Técnicamente se definiría así. Bueno, traducido, en fin, si esta tesis se verifica, pues entonces nos espera una tasa de crecimiento un periodo de crecimiento muy bajo durante bastante tiempo, ¿no? Digo que la cuestión es que muchos economistas hoy dicen que nos enfrentamos a un peligro de estancamiento secular. Lo que pasa es que no interpretan lo mismo. Hay un debate muy importante. Hay quien lo ve por el lado de la oferta y hay quien lo ve por el lado de la demanda. Por ejemplo, el economista norteamericano muy famoso, Gordon, insiste en que nos enfrentamos sobre todo a un problema por el lado de la oferta porque el crecimiento de la productividad
derivado de la revolución tecnológica que está en marcha, pues esperemos que va a ser muy bajo, ¿no? Va a ser muy bajo y esto va a marcar, claro, las posibilidades del crecimiento a largo plazo. Las nuevas tecnologías estas de la información son muy divertidas, dice, pero su aporte a la productividad bajo. Yo no me lo creo, debo decir, ¿eh? Yo no soy partidario de esto, pero esto está ahí, ¿eh? Y esto hay un gran debate en este momento sobre eso. Bueno, hay un factor que en esto sí que tenemos que estar de acuerdo todos, ¿no? Y es el demográfico. El demográfico en los países desarrollados, sobre todo en Europa, quizás sobre todo en España, quizás en toda la parte del norte de España, no vamos a entrar a discutir. La demografía es muy enemiga del crecimiento. En este momento, esto lo sabemos bien, y esto quizá es una cuestión indiscutible, ¿no? A mí me interesan más y creo más en los argumentos por el lado de la demanda, digamos, ¿no? Porque efectivamente, sobre todo si vemos lo que está ocurriendo en los últimos años, ¿no? Vemos que la presión sobre los salarios, el factor de creciente desigualdad, etcétera, todo esto actúa como una rémora sobre la expansión de la demanda efectiva, ¿no? Pero sobre todo porque hay un factor donde ya me voy a detener, que es, durante un rato, que es porque estamos en una situación de sobreapalancamiento económico, que esto sí que es enemigo muy importante de las posibilidades de crecimiento económico en el corto, en el medio y en el largo plazo. Antes de entrar en eso, permitidme que os muestre lo siguiente, que no sé si es muy conocido. Fijaros en esto. Estos son dos gráficos, empiezo por el de abajo. En el de abajo vemos cómo ha evolucionado el producto norteamericano, el de abajo es para Estados Unidos, creo, a ver si lo estoy diciendo, sí, para Estados Unidos, cómo ha evolucionado el producto por trimestres, ¿no? Por trimestres desde la recesión, desde que aparece la recesión, ¿no? Comparando lo que ha ocurrido ahora, o lo que está ocurriendo ahora, con lo que ha ocurrido en no sé cuántos episodios, unos 10 episodios, desde 1950, ¿sí? Bueno, es fácil ver que vamos por debajo, ¿vale? O sea, es fácil ver que ahora, en este periodo, hace que todavía no se dibuja hacia esto, si esto marca una tendencia, si esto va marcando una tendencia, atendamos a esto, ¿no? O sea, ahora, desde el principio, prácticamente desde el principio, las reactivaciones anteriores, en cualquier momento, desde 1950, van por encima de lo que va esta, ¿no? Y luego atendamos a lo de arriba, porque esto ya nos obliga a comparar, Europa con otras zonas del mundo, ¿no? Claro, si Europa es esta, Europa es esta, la eurozona, Europa sí, la eurozona. Bueno, pues realmente vemos que vamos por debajo de todo el mundo, menos del Reino Unido, ¿no? Comparado con, bueno, con otras cuatro cosas no puedo entrar en el detalle porque entonces se me va el rato con eso. Creo que se capta, ¿no? lo que trato de decir, ¿no? Primero, que efectivamente, si vemos las tendencias del crecimiento, del crecimiento desde la recesión, ¿no? Ahora percibimos que para una economía tan importante como la norteamericana la reactivación va más lenta, ¿no? Y por debajo de la línea histórica desde hace 60 años, por un lado, lo cual yo creo que esto justifica la expresión esta que ya ha quedado acuñada de la gran recesión, ¿eh? O sea, todas estas son recesiones. Esto no es la gran depresión de los años 30, pero yo creo que esto justifica la expresión de gran recesión. Primera cuestión. Y segunda, parece que si alguien tiene un problema en relación con todo lo que estoy diciendo, es la eurozona. ¿Sí? Entonces vuelvo un poco al argumento que me interesa, ¿no? Que es la cuestión. Por cierto, este argumento del estancamiento secular vemos que ha ido a más, ¿eh? O sea, desde que yo escribí la primera versión de esto que ahora da en este capítulo de este libro, pues yo veo que ha ido a más, que hay, ¿no?, mucha más literatura y que hay más policy makers que se abonan a este argumento, ¿no? Algunos tan importantes como Christine Lagarde o como Yellen, ¿no?, la presidenta de la Reserva Federal. Por el contrario, hay un adversario absoluto de esto, es el anterior,
presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, no, pero da la impresión de que este argumento, doy de alguien que lo sigue, ¿no? Doy este testimonio, digamos, me parece que se está extendiendo de un modo importante. Yo creo que la clave... por cierto, y otra cosa, ya termino con esto, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, otro pequeño detalle sobre el cual me gustaría llamar la atención, y es que si nos fijamos en la evolución del Producto Real, ¿qué ha pasado con el Producto Real desde el momento de la crisis hasta ahora? ¿No? Hombre, hay países que lo han recuperado. El año 2012, Francia, Alemania lo recuperó antes, ¿no? Hay países que, en cuanto a Producto Real, pues lo recuperaron ya hace tiempo. España, por cierto, todavía nos faltaría, estamos todavía como un 2 o un 3% por debajo, ¿no? Pero no es eso lo que trato de señalar. Y si nos fijamos en el producto potencial, que es un cálculo que a lo mejor no es fácil de hacer, ¿no? Pero si nos fijamos en la proyección que se hacía el año 2007 de cuál sería la situación del PIB en el año 2016, ¿no? Si comparamos eso con lo que realmente ocurrió, entonces la caída, en el caso de España, esto es para finales del 2014, no es para el 2016, es de un 24%, por cierto, para que se tome en consideración. Y cuando tomamos esto en consideración, la caída, entonces, es prácticamente general. Unos mucho y otros poco, pero incluso Alemania, en términos de producto potencial, habría caído, dentro de la eurozona, habría caído respecto del producto potencial tal cual. Ahora sí, esto ya no lo voy a hablar, ahora voy al punto que me interesa. Casi me voy a poner de pie. Yo creo que la clave de todo esto desde el principio, desde el año 2008, y lo sigue siendo ahora, como voy a tratar de mostrar, la clave de todo esto está en la situación de sobredeuda, ¿sí? O sea, lo que se pone sobre todo de manifiesto después de Lehman Brothers, en el otoño de 2008, es que la economía internacional está sobreendeudada, ¿sí? Está sobreapalancada, de esto no hay ninguna duda. Está sobreapalancada, porque el crecimiento económico se ha basado, de todo el periodo anterior, se ha basado sobre todo en el uso extenso, excesivo de deuda. Y entonces se descubre una serie de argumentos, se redescubre, porque es una cosa que estaba ahí, todo el mundo lo conoce, podía echar mano de él, ¿no? Pero apenas se hablaba de los argumentos que hacían énfasis en el problema que representa las crisis financieras, ¿no? Las crisis financieras son un fenómeno crónico, son un fenómeno que se produce de un modo regular desde hace 8 siglos. A principios del 2009, dos economistas muy importantes y muy conocidos, Carmen Reinhart y Ken Rogoff, sacan un libro que dice: esta vez es distinto, this time is different, ¿no? 8 siglos de crisis financiera. Mire, es que es una cosa absolutamente conocida, esto va así. ¿Vale? Hay periodos de sobreacumulación, hay periodos de sobreapalancamiento, ¿no? Y a ese periodo, en algún momento, viene algún tipo de pinchazo que provoca un periodo inevitable de desapalancamiento. Esto de algún modo hace recordar, por ejemplo, al gran historiador, ¿no? Que es uno de los autores más leídos en los últimos años, que no leía nadie, el año 2007, ¿no? El gran historiador de las finanzas, Charles Kindleberger, ¿no? Bueno, en fin, es una historia que es muy conocida. Estaba en gran medida olvidada. Se suele olvidar esto en los periodos de euforia. Pasa la euforia y se recuerda dramáticamente. Voy al punto. El punto es que si estamos si la economía mundial, y algunas economías en particular, ¿no?, están sobreapalancadas, pues hay que desapalancarlas, ¿no? Hay que hacerlo, porque es que no puede vivir uno permanentemente sobre una bomba de deuda. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero fijaros, lo que nos dicen estos análisis, lo que nos dice Reinhart y Rogoff, de un modo muy depurado, con instrumentos, digamos, empíricos muy depurados, no. Lo que nos viene a decir es que da igual que lo queramos o no lo queramos. Es que va a ocurrir igual. Lo que pasa es que se puede producir de una manera o de otra. Lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer los responsables políticos que sean responsables, ¿no? No los irresponsables, lo que tienen que hacer es conseguir que se haga eso del modo más ordenado posible, ¿no? Sin provocar demasiado drama, pero siempre es difícil.
¿Cuál es el problema? El problema, es decir, bueno, ¿y esto se ha conseguido? Este es el punto, ya han pasado, esto se descubre el año 2008. Se supone que a estas alturas, después de 8 años de drama, ¿no?, de dramas que conocemos todos, que se traducen en muchas situaciones dramáticas de personas concretas que conocemos, o nosotros mismos, o lo que sea, después de todo lo que hemos visto, ya se habrá conseguido, después de tanto tiempo tratando de impulsar el ajuste. Pues fijaros, a escala de la economía mundial, no, evidentemente. O sea, hoy la economía mundial está más sobreapalancada, ¿sí? Lo que se ha producido es, algunos países han tenido bastante éxito en reducir el peso de la deuda privada en algunos segmentos, como sobre todo el de los hogares, en Estados Unidos, por ejemplo. Por cierto, lo que se descubre en el año 2008 no es una situación de carga tremenda de deuda pública, precisamente. En algunos países sí, pero sobre todo de deuda privada, sobre todo de deuda privada. Hoy voy rápidamente sobre esto, porque si no, no me dará tiempo, ¿no? Lo podéis ver si queréis, entonces, en esa lectura que os estoy diciendo. Lo que observamos es que hoy, a escala de la economía internacional, sobre todo por la subida de la deuda de países como China, etc., hoy la deuda es mayor, y en los países desarrollados la deuda privada se ha reducido, en algunos se ha reducido bastante, en España la deuda de los hogares se ha ido reduciendo bastante, la de las empresas menos, pero fijaros lo que ha ocurrido con la deuda pública, que ha pasado del 30 y tantos al 98, 99%. Esto es una situación bastante extendida. Digamos, la conversión masiva de deuda privada en deuda pública a través de los mecanismos que haya. La situación, entonces, es que para el conjunto de los países desarrollados y para el conjunto de la economía mundial, lo podéis ver aquí con un poco más de detalle, cómo va por países, cómo va por... bueno, está corto, no sé si lo veis, ¿no? Deuda total, excluyendo la deuda de las instituciones financieras. En el siguiente es deuda, aquí es deuda de los consumidores, ¿no?, que es donde se ha experimentado la mayor. Esto es del año 2007, porque no sé si lo estáis viendo, si lo veis como lo veo yo aquí, no se ve nada, la verdad. Ahí lo veis mejor, ¿no? Bueno, entonces no hace falta que lo explique. Aquí yo creo que queda bastante claro el fenómeno que estoy diciendo. Hoy, en términos sustanciales, no hemos corregido el problema fundamental que teníamos. Hay quien... entonces yo creo que esto, aquí es donde este argumento del estancamiento secular se convierte en más verosímil. Hay quien no llega a hablar de estancamiento secular. Os recomiendo mucho que leáis cosas que publica el Banco Internacional de Pagos, que yo creo que es del equipo de macroeconomistas, ¿no?, más interesante en este momento. El Banco Internacional de Pagos habla de la existencia de un superciclo financiero, ¿no? Un superciclo financiero no es el ciclo normal del cual estamos acostumbrados a hablar y que vemos en los manuales, ¿no? Un ciclo normal de los negocios. Es un ciclo mucho más intenso, cuyas fases son mucho más largas y más duras de corregir, ¿sí? O sea, la fase expansiva es estupenda porque dura mucho y es intensísima, ¿no? Pero luego viene la fase contractiva en la cual estamos, en la cual todavía no vemos exactamente de ese ciclo financiero cuál pueda ser la salida. ¿Me faltarían cuánto? Dime los minutos que tengo. 10 minutos, vale. Pues entonces voy a ir... Bueno, por cierto, todo esto en un contexto, en fin, esto se va un poco, se va y no se va de lo que estoy diciendo, ¿no? Hasta hace nada de tiempo, el problema de referencia de la política económica hasta el año 2008 era mantener, este realmente es el gran objetivo de la política económica entre el año 90 y el año de las políticas económicas de los países desarrollados, que es la estabilidad de precios a la cual se le pone un nombre y un apellido, el 2%. El Banco Central Europeo nunca cambió su objetivo, el 2% de tal. 2% como objetivo. Pues fijaros en esto, simplemente me limito al tercer ítem, que es el más significativo, ¿no? La mediana de inflación de los 23 países, economías industrializadas, de la OCDE, era del 0,3% me parece que en junio del año pasado.
¿sí? Y esta es la menor desde el año 1933. Desde el año 1933. Lo cual, viendo que además no es una cuestión de un instante, sino que ya se viene manteniendo y nadie augura que dentro de 2 años estemos muy lejos de esto, dentro de 3 o dentro de 4, cada vez el temor va pasando del viejo temor a la inflación a temor de que esto signifique ya no desinflación, esto es desinflación. Pero, bueno, supongo que me entendéis, no hará falta entrar en la explicación de los términos, ¿no? Si no estamos entrando en un proceso deflacionista serio y profundo. Y eso va muy aparejado a la idea de estancamiento, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, por cierto, esto es mayor, el riesgo es mayor en Europa desde todos los puntos de vista, ¿no? Fijaros esto, que lo he sacado de un artículo de hace 4 o 5 días, de este economista especialista en economía europea, muchos lo conocéis, Jean Pisani-Ferry, que empieza diciendo, si no entendéis lo que pasa en Europa, estaos tranquilos, ¿no? Porque nadie prácticamente lo acaba de entender, ¿eh? Este es el artículo que tenéis en Project Syndicate y tal, hace 31 de marzo, o sea, bastante reciente, ¿no? En Europa está el viejo temor, esto en realidad parece que venga desde un poco de atrás, ¿no? El temor a la euroesclerosis, que ya es anterior a la crisis, los problemas de gobernanza, que no acaba de cuadrar esto hace falta tener una estructura, ¿no?, de instituciones potentes para hacer frente a unas... Y vemos que no, o sea, parece que la mayoría estamos de acuerdo en que hace falta un instrumento fundamental para que apoye la reactivación de Europa, que son los eurobonos, y no vemos que esto se perfile por un lado. Hay una ideología de fondo que sobre todo procede de la academia centroeuropea, alemana, este ordoliberalismo, que es una cosa rara, interesante, rara, a nosotros nos suena raro esto del ordoliberalismo, pero es lo que no os engañéis, está bastante detrás de la política del Bundesbank, del gobierno alemán, y esto se traduce con fuerza sobre Europa, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos es que en Europa es donde más ha actuado una política muy unilateral de, tú utilizabas esta expresión, ¿no?, que nosotros solemos utilizar mucho, de los ajustes son necesarios, ¿no? Ahora voy a ese punto, los ajustes son necesarios, pero claro, si solamente das una tecla, si das siempre por la misma tecla y de un modo compulsivo y generalizado, todos los países al mismo tiempo con la misma tecla, pues entonces originas problemas adicionales. Fijaros en una cosa, en realidad en Europa es bastante significativo esto, revelador, creo yo, de la situación particularmente preocupante de Europa, ¿no? Europa tiene 2 grandes estrategias. Una, nos desayunamos con ella, nos merendamos con ella, que es el Pacto de Estabilidad, llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que son, bueno, cumplimiento de los objetivos fiscales, bueno, el objetivo de estabilidad está muy claro y la política se ha aplicado muy consistentemente en esta dirección. Pero hay otra estrategia. Esta es una estrategia para el crecimiento a medio y largo plazo, que sería lo que permitiría hacer frente al problema que yo estoy señalando. Esto está en la agenda llamada de Lisboa con el objetivo de 2010. Vale, esto no se cumplía ni de broma, esto tiene unos objetivos muy precisos, no se cumplía y entonces se inventaron la Agenda 2020 con objetivos muy precisos. Nadie cree que se vaya a cumplir. ¿Nos parece que esto es bastante revelador? De que a todas horas hablemos del objetivo de la estabilidad, que es lógico y es normal, porque estamos desestabilizados, pero que la otra gran estrategia esté totalmente olvidada, que es precisamente la estrategia en favor del crecimiento a largo plazo, que es lo que estamos viendo que tiene un problema profundo. Bueno, vamos entonces con la segunda parte, que tiene que ver con lo primero, y me permite aclarar un punto que a lo mejor alguien dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el crecimiento? Pues tiene que ver todo, ¿sí? O sea, si uno está en necesidad, en una situación de necesidad absoluta de desapalancarse, uno tiene un problema de crecimiento, claramente. Y si uno, por mucho que haga, parece que no consigue el objetivo de desapalancarse, este problema de crecimiento se va prolongando en el tiempo. ¿No os dais cuenta? Porque, ¿cómo esperar si la gran referencia es desapalancarse? ¿Cómo esperar a ese personaje un poco Godot, ¿no? Es un poco esperar a Godot, ese personaje que se espera y nunca aparece. ¿Cómo esperar una cuestión que es vital para el crecimiento de este sistema económico en el que vivimos, ¿no?, que se llama crédito? ¿Cómo esperar que se reactive el crédito? ¿Cómo es posible que sigamos en una situación que seguimos pudiendo llamarla de
una situación que no se daba desde los años 30, de trampa de la liquidez, mete liquidez y mete liquidez los bancos centrales y no acaban de llegar a... Pues porque hay factores de estrangulamiento muy importantes, ¿no?, que tienen que ver con este problema de fondo. No esperemos que crezca, puede crecer de un modo incidental en un momento, tal, ¿no?, pero no en las condiciones y en las necesidades que la economía real lo requiere. Hay un factor de estrangulamiento económico. Es lógico, porque no se pueden, en fin, no se pueden hacer dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Y este es el problema del trade-off, ¿sí? Y este es el problema, yo creo que a mí me gusta llamarle a esto el gran trade-off de deuda. Y entonces ya aparecen relacionados los dos asuntos y ya voy a la parte final de la exposición. Esto tiene muchas manifestaciones concretas, ¿sí? Una manifestación concreta se refiere a la deuda del sector público. Está claro que la deuda del sector público no podía estar la economía española con un déficit del 11%, algo había que hacer para corregirlo en el año 2010, esto está claro, ¿no? Y la tendencia de la deuda, ¿no?, que es la que finalmente se ha dado, pues no podía permitirse que llegara al 99%, como efectivamente ha llegado. O sea, había que trabajar en contra de eso, ¿no? Había que conseguir, la consolidación, favorecer en algún grado y favoreciendo la consolidación fiscal, por un lado. Pero por otro lado, en fin, la situación de la economía real era la que era. No hay ninguna duda hoy, yo creo que nadie niega, que la segunda recesión en Europa, que nosotros vivimos bastante agudamente, en España, que la segunda recesión tiene que ver con la política de consolidación fiscal a ultranza, ¿no? ¿Se podía haber evitado? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, cuando uno se enfrenta este es el asunto, el segundo gran tema, el tema de la complejidad. Cuando uno se enfrenta a un trade-off tan monumental como este, puede olvidarse de uno, olvidarse de A, olvidarse de B, o tratar, que yo creo que es la única estrategia razonable, y esto es difícil, tratar de combinar de un modo que no se provoque demasiado drama en una parte de la economía y la sociedad, ¿no? Tratar de combinar las dos políticas. Esto significa matiz, esto significa equilibrio, y esto significa contrapesos. Y esto es precisamente lo que ha faltado en Europa, desde mi punto de vista, claramente, es lo que ha faltado en Europa. Saber dar por aquí, por allá y por el otro lado. Esto es el componente de complejidad que yo creo que se proyecta claramente hacia el futuro, porque esto además tiene, fijaros, un componente también de trade-off casi mayor todavía, que es el trade-off entre economía y política, que ahora sí que ya yo creo que hablar de esto hace 2 años, pues ¿de qué habla este? No, bueno, es una conjetura, pero yo creo que ahora ya lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, lo estamos viendo aquí y se está viendo y se verá en otros muchos países y todos los días vamos a hablar el auge de los populismos, bueno, en fin, sin utilizar esta expresión, lo que está claro es que está apareciendo que está emergiendo todo un mundo, ¿no?, que a veces es por la izquierda y más frecuentemente por la derecha, un mundo de movimientos políticos que son claramente reactivos ante esta situación. Y que fijaros, esto es una cuestión de la política, se podía plantear, no, esto vuelve a la economía, ¿sí? O sea, las reformas económicas que se han hecho todas en la misma dirección, ¿sí?, tienen un efecto sobre la política, pero es que ese efecto vuelve sobre la economía y muchas de las cosas que se han hecho sobre la economía va a ser imposible, en algún momento en Europa se va a detener, pero por el factor político. Por tanto, este trade-off, este macro trade-off, que ya está por encima de la propia economía, entre la economía y la política, viene a ser muy determinante. Luego están otros aspectos, ¿no?, del trade-off, como por ejemplo, del gran trade-off, como por ejemplo, habrá que hacer una reforma financiera, ¿no? O sea, si el problema es que teníamos instituciones que permitieron una desregulación masiva de las finanzas, etcétera, que permitieron llegar a aquella situación, no vayamos a salir de la crisis sin hacer algún cambio en la estructura de gobernanza de las instituciones, digamos, a escala global, digo yo, algo habrá que hacer de esto lo decimos, lo dice el G20, se dice porque va a ser que salgamos de la crisis con la misma estructura, digamos, de gobernanza totalmente ineficaz, ineficiente de los mercados financieros. Habrá que hacer la reforma, claro que hay que hacerla, pero claro, hacer la reforma a lo mejor incide también negativamente sobre el crédito.
prestar atención un momento a esta cuestión, porque, claro, por ejemplo, habrá que incrementar las ratios de capital, como se está haciendo ya. Esto es una de las pocas cosas, ¿no?, en el camino hacia el cumplimiento de Basilea III, ¿no?, estas reformas. Habrá que incrementar las ratios de capital sobre los bancos, porque esto va en el sentido de favorecer una mayor, digamos, solvencia, tal, mayor, afirmar las bases de solvencia y liquidez de los... Sí, pero, claro, es que entonces los bancos, los medios que le lleguen, a lo mejor lo dedican a cumplir con esos, lo acumulan para cumplir con esos ratios, y esto dificulta todavía más el que presten a los particulares y a las empresas, y por tanto estrangula todavía en mayor medida los mecanismos del crédito. Estamos en distintas manifestaciones del famoso trade-off. Bueno, yo creo que vamos a un esquema de política económica distinta, ¿no? Porque la política económica que hemos tenido durante... Esto simplemente ya como sugerencia, no puedo entrar en... Pero bueno, supongo que muchos me entenderéis lo que quiero decir, ¿no? Estoy terminando, ¿no? Porque yo creo que me entenderéis. La política económica, la idea de política económica desde el 80, 85, 90, hasta el comienzo de la crisis, sobre todo, ¿no?, pues era bastante sencilla, ¿no?, basada en modelos muy complejos, argumentos muy sofisticados, pero en el fondo era muy sencilla. Lo que hay que hacer, la política económica tiene un objetivo, ¿no? Esto técnicamente se definiría así. La política económica óptima es aquella que favorece las ganancias de credibilidad continuadas. ¿Ganancias de credibilidad ante quién? Pues básicamente ante el gran actor que tiene enfrente, que son los mercados financieros, que tienen una capacidad de evaluar continuamente las propias decisiones de política. Ahí está la prima de riesgo, ¿no?, que de algún modo inmediatamente dice, traslada a cualquiera que lo quiera ver si la política va bien o va mal, ¿no? Los mercados financieros son una gran red de antenas que inmediatamente captan señales de lo que están haciendo todos los operadores en todo el mundo, ¿no?, que lo captan, además, que captan, por tanto, lo que están haciendo los gobiernos y que son capaces de traducirlo en cuestiones de segundos, de nanosegundos, ¿no? Son capaces de trasladarlo en decisiones sobre esos activos, sobre activos denominados en esas divisas, y todo esto, los gobiernos... Esto se llama, un famoso escritor norteamericano le llamó a esto la Golden Estrella, la chaqueta, la camisa de fuerza que los mercados imponen sobre las... Esto es, ¿no? Y para esto, entonces, hay unos mecanismos institucionales que son bien conocidos. Uno es las reglas. Y, por cierto, todo esto gobernado por el objetivo de la estabilidad de precios, que es el gran objetivo macroeconómico. Si uno tiene un objetivo, tiene que ir hacia allá, las reglas, no hay ninguna duda, rules rather than discretion, ¿no? Las reglas son, sin duda, el mejor mecanismo porque favorecen las ganancias de credibilidad, no se da cuenta, despeja incertidumbre, si no hay duda. Pero si uno, en lugar de ir así, tiene que ir así, ¿no?, entonces ya todo empieza a cambiar. Las dudas sobre el rules rather than discretion o sobre la independencia de los bancos centrales, cuestión en la que no puedo entrar ahora, sobre estos mecanismos institucionales básicos, constitutivos de la idea de política económica en los últimos 30 años, pues todas las dudas, pues entonces ya se multiplican. Bueno, en fin, yo creo que lo voy a dejar aquí, porque empiezo a ver si calla este hombre ya de una vez. Lo voy a dejar aquí. Solamente una última reflexión, ¿sí? Solamente una última reflexión, bueno, no una reflexión, sino que casi termino como suelo empezar, fijaros, en mi clase de política económica, en mi facultad, ¿no?, los últimos años, ¿no? Siempre he empezado así, el primer día de clase, ¿no? Y es diciendo que efectivamente no vamos a extendernos sobre los efectos dramáticos, lacerantes que ha tenido la crisis, que a mí como padre de familia y tal, pues me ha afectado, como puede pensarse, como cualquier hijo de vecino. Esto está clarísimo. Ahora, como profesores de economía, como personas que estamos en esto en cierto sentido ha sido una bendición, porque esto se ha convertido en una cosa extraordinariamente interesante, en la que nos hace falta un compás que todavía no está inventado, O sea, mucha gente por el mundo adelante está tratando de inventar un compás para orientarse un poco en todo este lío, que yo lo que he tratado de hacer es daros 4 cosas que se me han ocurrido, que no pretenden ser el compás, pero la idea es que vamos a darle a la cabeza entre todos, porque nos queda bastante chollo, Nos queda bastante chollo a todos para aclararnos un poco de dónde estamos y hacia dónde vamos.
Gracias por la atención, os he visto muy atentos.